Hoy nos adentraremos en la historia del Caballero de la Armadura Oxidada, un libro bastante interesante que nos hace ver el verdadero potencial que existe dentro del ser humano, pero que si jamás es descubierto, jamás podremos saber quiénes somos. El Caballero de la Armadura Oxidada, un libro de autoayuda, nos muestra cómo un caballero que durante años amó tanto a su armadura a tal punto que ésta se la adhiere a su cuerpo y que en algún momento piensa en quitársela, pero ve que es muy tarde para quitársela. Y a partir de aquí empieza un camino de autodescubrimientos, un camino de autoayuda donde se evidencia el verdadero potencial del ser humano. En la segunda mitad del siglo XX nace la literatura contemporánea, un género literario basado en varios estilos y géneros que lo que buscaba era romper con el molde ya existente. Estas se basaban en novelas, en cuentos narrativos, en libros de autoayuda y entre otros libros. Robert Fisher fue un escritor, editor y psicoterapeuta nacido en Long Beach, California, que a la edad de 19 años empieza su carrera como escritor dentro de una radio escribiendo en los programas de TV y novela. Pero en 1990 lanza este libro llamado El Caballero de la Armadura Oxidada y se convierte en uno de sus mejores libros, tanto así llegando a recaudar cientos de miles de dólares por esta escritura. A partir de ahora nos adentraremos en la historia del libro. En este primer capítulo llamado El Dilema del Caballero podemos ver cómo este hombre se aferra tanto a esta armadura a tal punto que descuida por completo a su familia. Para esta armadura que al tenerla tanto tiempo puesta termina oxidándose encima de él y luego salir de ella le es casi imposible. Pero por más que la armadura relucía hermosa y fascinante y brillante, escondía detrás la verdadera autenticidad de quien la llevaba puesta. Entonces, la armadura cargaba un gran dilema. ¿Era esta su fortaleza o esta se había convertido en una prisión? A partir de aquí empieza una lucha por querer zafarse de esta armadura que lo había acompañado por mucho tiempo. Lo que lo lleva a un viaje hacia el bosque de Merlín. En esta aventura hacia el bosque de Merlín se encuentra con desafíos, con criaturas que lo que representan son las esquinas más oscuras de su mente. En este viaje hacia el bosque de Merlín por mucho tiempo, al fin se logra reunir con el mago Merlín y a través de reflexión se da de cuenta y empieza a entender que su entorno refleja su estado interior. Ante todo esto, para poder librarse de la armadura, el mago Merlín le dice que debe pasar primero por los 3 castillos. Pero antes de llegar a esos 3 castillos debe primero pasar por el sendero de la verdad. En este capítulo del Sendero de la Verdad, el caballero se somete a una jornada de autodescubrimiento y autoevaluación y en este camino encuentra distintos espejismos que le revelan tanto sus mentiras como sus verdades. Y en este camino del Sendero de la verdad aparece como un faro. Luego de que pasa el Sendero de la Verdad, empieza el recorrido hacia los 3 castillos. El Castillo del Silencio, el Castillo del Conocimiento y el Castillo de la Voluntad y la Osadía. En el Castillo del Silencio, el caballero aprende que el verdadero conocimiento está en el poder de escuchar. Y no solamente a los demás, sino en la capacidad que yo tengo para escucharme al gran sabio y maestro que existe dentro de mí. El silencio se convierte en una guía mostrándole las verdades que las palabras no pueden expresar. En el Castillo del Conocimiento, el caballero se sumerge en las aguas termales del aprendizaje. Este capítulo se convierte en un gozo de júbilo, ya que absorbe todo conocimiento que sobrepasa cualquier límite de pensamiento humano de manera holística. En el Castillo de la Voluntad y la Osadía, el caballero se enfrenta a limitaciones y miedos y descubre que la verdadera valentía proviene de aceptarse a sí mismo y tener la voluntad de cambiar cuando se requiere cambiar. Y la osadía se expresa como la disposición de enfrentar la verdad interna y poder convertirla en una aliada. En este último capítulo llamado Hacia la Cima de la Verdad vemos cómo este caballero logra desprenderse de la armadura y logra al fin alcanzar la paz, al fin estar en bien con su familia y después de mucho logra entender que no importan las máscaras, las armaduras,
que lo más importante es la verdadera esencia, la verdadera autenticidad del ser humano. Como conclusión, vemos cómo este caballero, después de pasar el sendero de la verdad, donde se le alumbraba como un faro, después de pasar por el sendero del silencio, donde es muchísimo más importante tomar silencio, escuchar y escucharnos a nosotros mismos que expresar palabras, que también pasa por el castillo del conocimiento y en torno a él existen y empieza a haber muchos aprendizajes de manera holística, mística, y a partir de ahí aprende la autoevaluación y el autorreconocimiento, y pasa también por el castillo de la voluntad y la osadía, sabiendo que para poder cambiar requiere de una voluntad intrínseca dentro de nosotros, para poder nosotros alcanzar eso que deseamos y ser y tener la osadía de salir del confort. Así que este libro del Caballero de la Armadura Oxidada nos muestra una verdadera historia de autoayuda que se ve narrada a través de una metáfora, de un cuento fantasioso como es el Caballero de la Armadura Oxidada, y nos logra llevar a nosotros al punto de pensar de que el poder de cada ser humano radica dentro de él. Así que gracias por escucharme, gracias por estar aquí presto y prestar atención, y pues nada, un gusto, mi nombre es Flower y espero que lo hayas disfrutado.